Buenas. Hoy vamos a trabajar un tema correspondiente a geometría analítica para sexto de ingeniería, matemática 2, ¿sí? Entonces, el tema es ángulo entre rectas. En principio vamos a empezar haciendo un análisis más informal de lo que vamos a hacer, ¿sí? A partir de un bosquejo y después una figura de análisis y después lo vamos a escribir un poco más formal. Entonces, para comenzar, lo que vamos a considerar es un sistema de ejes ortogonales, ¿sí? Dos rectas, ¿no? A una recta vamos a llamarle la recta S, ¿sí? La otra recta, la recta, ¿no? Esas dos rectas son conocidas, ¿no? Son determinadas, por lo tanto, si están determinadas es porque conocemos la ecuación de R y la ecuación de S, ¿sí? O podemos obtenerlas. Entonces, la recta de R y S son conocidas. Y lo que queremos conocer es el ángulo entre ellas, ¿sí? El ángulo, vamos a llamarle W, ¿no? Vamos a recordar que cuando nosotros nombramos un ángulo, ¿sí? Siempre consideramos el sentido anterior. Entonces, cuando vamos a identificar el ángulo W, acá, ¿sí? Lo que tengo que decir que es el ángulo W es el ángulo formado entre la recta R y S en sentido anterior, pero en el sentido de S a R, perdón, ¿no? Entonces, acá vamos a poner de S a R. Cuando yo digo esto, digo el ángulo W es el ángulo de S a R, ¿sí? En sentido antihorario, ¿ah? Ese. Porque si yo no considero el sentido antihorario, estaría hablando de otro ángulo, ¿ah? Entonces hay que tener cuidado. Cuando tenemos una intersección de dos rectas, ¿sí? O rectas secantes, ¿sí? Podemos identificar que quedan cuatro ángulos determinados. Estos dos son opuestos por el vértice y estos dos también, pero no son todos iguales, ¿ah? Entonces, siempre queda un agudo y otro obtuso, ¿ah? O los dos rectos, depende de la situación. Pero hay que tener claro que tenemos que identificar bien el ángulo, ¿sí? Bueno, entonces, la idea de hoy es ver cómo encontrar la medida W, ¿tá? A partir de las ecuaciones de R y de S, ¿sí? Ahora voy a dibujar un poquitito más grande el dibujo para poder hacer un análisis más claro el dibujo, nada más. S. Y la recta. Bueno, entonces, dijimos lo que queríamos encontrar es a partir de las ecuaciones de R y S, ¿sí? La medida de el ángulo W, ¿tá? Es el ángulo W, es el ángulo de S a R en sentido anterior, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a ver qué es lo que tenemos, ¿sí? Vamos a tratar de relacionar, ¿sí? Con los datos que tenemos, que son las ecuaciones de R y de S, vamos a tratar de relacionarlo con la medida W. ¿Ah? Entonces, vamos a hacer primero un análisis inicial, ¿sí? Entonces, conozco la ecuación de la recta R, ¿no? ¿Qué significa eso? Que yo, si conozco la ecuación de la recta R, la puedo escribir de una manera explícita, ¿sí? Esto lo habíamos visto en la clase. Cuando uno escribe la ecuación de una recta, en este caso de R, de manera explícita, ¿sí? Puede identificar fácilmente la pendiente o el coeficiente angular de esa recta, ¿no? Entonces, si yo identifico la pendiente o el coeficiente angular de la recta de R, también voy a conocer, ¿sí? El ángulo de inclinación de esa recta, ¿no? ¿Se acuerdan que la pendiente es la tangente trigonométrica del ángulo de inclinación? Y el ángulo de inclinación de la recta de R es el ángulo formado por el eje X y la recta R, en sentido antihorario también, que sería este, ¿no? Este ángulo, vamos a llamarle alfa, es el ángulo de inclinación de la recta R, ¿sí? Con el eje X.
Este ángulo yo lo puedo conocer. Vamos a ver. Está alfa queda un poquito. Ahí está. Este ángulo yo lo puedo conocer. ¿Por qué? Porque tengo la ecuación de R, ¿sí? Es decir, que si tengo la ecuación puedo conocer la pendiente de R, conociendo la pendiente puedo determinar el ángulo. ¿Ah? Entonces, este es lo que puedo conocer. ¿Qué pasa con la recta S? También, la recta S conozco su ecuación, puedo escribirla de manera explícita, ¿sí? Les recuerdo que, si alguno no se acuerda, de manera explícita es escribir la ecuación de la recta como I igual, y la expresión, ¿sí? Entonces, puedo escribirla de manera explícita, ¿ah? Y con eso puedo conocer el ángulo de inclinación de la recta S con el ¿ah? ¿Sí? Y acá es, vamos a llamarlo alfa. Entonces, los dos ángulos de inclinación de cada una de las rectas en el eje X los conozco. ¿Ah? Ahora, ¿cómo podemos relacionar esos ángulos con el ángulo W, que es el que queremos conocer, que es el ángulo entre las rectas? Entonces, vamos a ver. Primero, vamos a considerar este triángulo que está aquí. ¿Sí? ¿Ah? Entonces, este ángulo alfa es exterior al triángulo. ¿Ah? ¿Qué significa que el ángulo alfa es exterior al triángulo? ¿Sí? ¿O para qué nos sirve, mejor dicho? ¿Sí? Que cuando sume alfa con este ángulo que está acá, ¿sí? Me va a sumar 180 grados. ¿Sí? Es decir, este ángulo yo lo puedo conocer acá. ¿Sí? ¿Cuánto les parece que va a sumar, que va a medir este ángulo? ¿Ah? Es decir, si alfa y este ángulo suman 180 grados, ¿sí? Entonces puedo tener una expresión para este ángulo. ¿Cuál es la expresión? Es 180 menos alfa. ¿No? ¿Por qué? Porque cuando lo sume a los dos tienen que sumar 180. ¿Entendido? Entonces, acá lo que puedo conocer, a partir del ángulo alfa, que es exterior, puedo conocer este ángulo interior, que es 180 menos alfa. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora, ¿qué más podemos hacer? Bueno, puedo decir, bueno, quiero conocer W. Entonces, ahora vamos a ver qué otra cosa podemos hacer. ¿Ah? Entonces, si quiero conocer W, lo que puedo considerar es los tres ángulos interiores en este triángulo que estamos visualizando acá, ¿no? ¿Cuáles son? Y bueno, uno es W, otro es alfa prima y otro es 180 menos alfa. ¿Qué pasa con esos tres ángulos? Al ser ángulos interiores en un triángulo, sabemos que van a tener que sumar 180 grados, ¿sí? Entonces, vamos a plantear eso, para que no se nos pierda. Vamos a plantearlo por acá. Sabemos que W más alfa prima más 180 menos alfa, todos tienen que sumar 180 grados, ¿sí? Porque son los tres ángulos interiores, ¿no? Bueno, en este planteo vemos que vamos a primero identificar, ¿sí? W era lo que queríamos calcular, ¿sí? Esto es una igualdad. W era lo que queríamos calcular, o sea, en incógnito, ¿sí? Alfa prima era el ángulo de inclinación de S con el eje X que lo conocí. 180 es 180 menos alfa. Alfa es el ángulo de inclinación de la recta R con el eje X, ¿sí? Igual a 180. Es decir, en esta igualdad, lo que no conozco es W. O sea, esta igualdad tiene una incógnita. Esto es una ecuación con una incógnita. Por lo tanto, puedo agarrar y decir, bueno, entonces, W lo puedo conocer, haciendo W es igual a, ¿no? Y queda 180, vamos a hacerlo, ¿sí? Menos 180, acá para eliminar, ¿está? Para cancelar, ¿sí? Menos alfa prima, ¿está? Ahora, ¿a qué es igual W? ¿Sí? Estos dos, cuando los sumo me dan 0, ¿sí? Me queda menos alfa prima, ¿sí? Menos más alfa, ¿sí? Entonces, si quiero escribirlo de una manera más, vamos a ponerlo de costado para que se vea, ¿sí? Que W, ¿sí? Es igual a alfa menos alfa prima.
para ser más elegante. ¿Sí? Entonces, ¿qué vemos acá? Que puedo conocer el ángulo W. ¿Haciendo qué? La recta de los ángulos de inclinación. ¿Sí? Es decir, acá, haciendo el razonamiento en base a los ángulos, al ángulo de inclinación alfa prima y al ángulo de inclinación alfa, haciendo un razonamiento, ¿sí? En base a esos ángulos, puedo calcular el ángulo que hay entre las rectas R y S, que es W. ¿Sí? ¿Cuánto mide este ángulo? Y bueno, la recta alfa menos alfa prima. ¿Tá? Y acá vamos a tener, acá tengo que hacer una recta de ángulos, pero vamos a atender un poquito. Acá consideramos, ¿sí? El ángulo entre la recta S y la recta R, ¿sí? En sentido anterior. ¿Tá? Entonces, cuando quiera hacer el cálculo del ángulo W, tengo que restar los ángulos de inclinación entre esas rectas. Pero en orden al revés. Si acá el ángulo era de S a R, ¿sí? Entonces tengo que restar los ángulos de inclinación al revés. Primero resto el ángulo de inclinación de R menos el de S. ¿Ah? Eso es algo que nos va a servir para guiarnos después cuando hagamos cálculos en la práctica. ¿Ah? Entonces, para calcular el ángulo W entre las rectas S y R, ¿sí? Lo que hacemos es la diferencia entre los ángulos de inclinación. El ángulo de inclinación de la recta S menos el ángulo de inclinación, perdón, el ángulo de inclinación de la recta R menos el ángulo de inclinación de la recta S. ¿Está? Y si quieren, acá le ponen una referencia para no olvidarse. Sería bueno. Este es el ángulo de inclinación de R. ¿Sí? Y este es el ángulo de inclinación de S. ¿Sí? Es decir, si quiero que calcular el ángulo W de S a R, hago la recta del ángulo de inclinación de la recta R por el ángulo de inclinación de la recta S. ¿Sí? Ahora, esto es una discusión inicial, ¿ya? Que la planteamos, ¿sí? En cuanto a ángulos de inclinación. ¿Ah? Pero nosotros cuando estamos trabajando analíticamente, en vez de trabajar con los ángulos de inclinación, trabajamos con las pendientes o coeficiente angular de la recta. Entonces, el próximo desarrollo que vamos a hacer ahora, ¿sí? va a estar enfocado a eso. En vez de trabajar con los ángulos de inclinación, trabajar con las pendientes o el coeficiente angular de tanto de R como de S. ¿Sí? Pero es una situación que la justificación o algunas cosas que vamos a plantear es bastante similar a él. ¿Ah? Una cosa que también quiero que quede importante, ahora en el próximo desarrollo, vamos a ver que vamos a pedir una condición inicial, ¿sí? Que es que tanto que ni la recta R ni la recta S sean paralelas al eje Y. ¿Tá? Y eso ustedes después lo pueden razonar y decir, si nosotros queremos trabajar con las pendientes o coeficiente angular de R y de S para determinar el ángulo entre las rectas, ¿tá? Si alguna de ellas es paralela al eje Y, ¿sí? Quiere decir que la pendiente no existe, ¿tá? O el coeficiente angular no está determinado, ¿sí? Entonces, por eso es que vamos a pedir como condición inicial para hacer el desarrollo que ni R ni S, ¿sí? Sean paralelas al eje Y, ¿tá? Esa es la idea. Bueno, ahora vamos a hacer un desarrollo un poquito más apuntando a lo analítico, ¿sí? Que con respecto a lo anterior, ¿no? Lo anterior fue un poco más improvisado, o más que improvisado, más explicado así intuitivamente. Entonces, ahora la idea es, vamos a partir de, ¿sí? Dicen CAR, la recta de ecuación Y igual M sub R, X más N sub R. Le ponemos M sub R, ¿sí? Para que quede claro que ese es el coeficiente angular de la recta de R, y N sub R, ¿sí? Es la ordenada en X igual 0, la recta. Simplemente para relacionarlos, ¿sí? Y vamos a ver que nos va a quedar un poco más cómodo. ¿No? También se da la recta S, de ecuación Y igual M sub S más N sub S. ¿No? Pedimos la condición de que sean no paralelas al eje Y. ¿Sí? En principio, ¿por qué pedimos esa condición?
porque si no, no podríamos tener las ecuaciones escritas de esa manera. ¿Ah? Lo analizaríamos como otro caso, pero si una de las ecuaciones es paralela al eje Y, el coeficiente angular no queda determinado. ¿Sí? O la pendiente no existe. ¿Ah? Entonces, después otra condición que pedimos es que no sean perpendiculares entre sí. ¿Ah? Después más adelante vamos a ver por qué pedimos esto. ¿Sí? Porque más adelante vamos a trabajar con la tangente trigonométrica del ángulo entre las rectas. ¿Sí? Y si el ángulo entre las rectas es de 90 grados, ¿sí? La tangente del ángulo de 90 grados, sabemos que no existe. Entonces, por eso pedimos, ¿ah?, que no sean perpendiculares, porque si no, no podríamos trabajar con la tangente del ángulo entre las rectas. Entonces, ese es el punto de partida. ¿Ah? Vamos a empezar. ¿Sí? Tenemos un dibujito que es igual al que teníamos antes, la recta R, ¿sí? El ángulo de inclinación de la recta R es este ángulo, vamos a marcarlo con rojo. ¿Ah? Pero en vez de llamarle alfa, le voy a llamar alfa sub R, ¿sí? Para que quede claro que es el ángulo de inclinación de la recta R con el eje X, ¿sí? Y a este otro ángulo voy a llamarlo alfa sub S, que es el ángulo de inclinación de la recta S con el eje X. Siempre en sentido antihorario. Lo que queremos determinar analíticamente es la medida de W. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a recordar. Alfa sub S era el ángulo de inclinación, ¿sí?, de la recta S con el eje X, y sabemos, esto es simplemente para recordarlo, ¿vale?, podemos escribirlo, que la tangente de alfa sub S, la tangente trigonométrica de alfa sub S es, ¿sí?, la pendiente. Nosotros que tenemos la pendiente de la recta S es M sub S. ¿Ah? La tangente trigonométrica de alfa sub R, ¿sí?, la tangente del ángulo de inclinación de la recta R con el eje X, que es la pendiente de la recta S, de la recta R. ¿Sí? Entonces, esto lo escribo ahora para tenerlo en cuenta, siempre lo tenemos que tener presente y después lo vamos a usar. ¿Ah? Así que lo dejan escrito por ahí por un costadito. Yo acá lo voy a borrar para que no quede todo entreverado. ¿Ah? Entonces, eso es para tenerlo en cuenta porque lo vamos a usar más adelante. Ahora vamos a tratar de ir planteando. ¿Ah? Entonces, se quiere calcular ¿sí?, la amplitud del ángulo W, ¿sí?, que es el ángulo, W es el ángulo de S a R en sentido antihorario. ¿Ah? No vamos a poner que es en sentido antihorario porque es el sentido que nosotros consideramos, ¿sí?, el habitual. ¿Ah? Entonces, es lo que queremos hacer. Ahora vamos a empezar a trabajar con la figura como hicimos hoy. ¿Sí? ¿Qué sabemos? Bueno, este ángulo, en este triángulo que queda determinado aquí, ¿sí?, este ángulo es exterior. ¿Ah? Vamos a llamarle, si quieren, a estos vértices, para identificarlos, vamos a ponerle algunos nombres, ¿sí? Este punto P, Q, ¿sí? Entonces, para poder indicar correctamente el triángulo que estamos considerando, ¿sí? Entonces, alfa sub R es exterior en el triángulo PQR, ¿sí? Vamos a indicarlo en sentido antihorario, o sea que es PRQ, ¿no? ¿No? Es exterior en ese triángulo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a poder decir es lo siguiente, ¿no? Esto, lo que voy a escribir acá seguiría al costado, pero obviamente no es, ¿sí? Entonces, nosotros ahora, a diferencia de lo que hicimos hoy en el ejemplo anterior, simplemente para hacerlo de otra forma nada más, ¿sí?, vamos a usar una propiedad del ángulo exterior.
¿Cuál es? Este ángulo, que es exterior al triángulo, cumple la propiedad de que la suma de estos dos ángulos interiores no adyacentes a él, si sumo estos dos ángulos, me van a dar la medida de este. ¿Sí? Es decir, la suma de alfa sub s más la suma de W me da la medida del ángulo exterior. ¿Ah? Entonces, eso es una propiedad del ángulo exterior. Si quieren la pueden buscar el año pasado que la han trabajado, seguro, o la pueden ahora ver y ya la capitalizan para lo que viene. ¿Ah? Entonces, cuando tengo el ángulo exterior a un triángulo, ¿sí? Cumple la propiedad de que la medida de este ángulo es igual a la suma de los otros dos ángulos no adyacentes a él. ¿Sí? Es decir, se cumple que alfa sub r es W más alfa sub s. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Bueno, si queremos determinar W a partir de los otros dos, despejamos W. W es igual, ¿no? Alfa sub r menos alfa sub s. ¿Sí? Entonces, acá encontramos que igual que en la vez anterior, ¿no? Esto es lo que nosotros ya teníamos. Dijimos, bueno, si tengo el ángulo de S a R, ¿sí? Determinado por esas dos rectas, y quiero calcularlo, teniendo los ángulos de inclinación de cada una, puedo hacer la diferencia entre el ángulo de inclinación de la recta R menos el ángulo de inclinación de la recta S. Haciendo esa diferencia, lo que calculo es la medida del ángulo W. ¿No? Y vean que acá queda un poquito más claro lo que yo les comentaba hoy. Si considero el ángulo de S a R, en ese sentido, de S a R, acá hago la diferencia entre el ángulo de inclinación de R y de S, como que es al revés. ¿Ah? Bueno, ahora, este ángulo entre las rectas, habíamos pedido que no sea de 90 grados. ¿Sí? ¿Ah? Entonces, ahora eso nos va a permitir, ¿sí?, considerar la tangente trigonométrica. ¿Ah? ¿Qué vamos a poder decir? ¿Sí? Que la tangente de W es igual a la tangente trigonométrica, o sea, estos dos son lo mismo, ¿no? De alfa sub R menos alfa sub S. ¿Ah? Entonces, ahora, la tangente del ángulo W es la tangente de alfa sub R menos alfa sub S. ¿Entendido? Donde alfa sub R y alfa sub S son los ángulos de inclinación. ¿Sí? Y W es el ángulo que nos conocemos. ¿Ah? Entonces, ahora, para lo próximo, vamos a recordar una identidad trigonométrica, ¿sí?, que nos va a servir para terminar. Bueno, aquí habíamos quedado en la pizarra anterior, ¿sí? La tangente del ángulo entre las rectas R y S y R, perdón, es la tangente del ángulo de inclinación de R menos el ángulo de inclinación de S. ¿Está? Porque eso resultaba de, como teníamos la igualdad, ¿no?, de W, que es igual a alfa sub R menos alfa sub S, aplicamos tangente a ambos lados, ¿no? La condición que habíamos pedido es que W no sea de 90 grados, que no sean perpendiculares, así que va todo bien. Entonces, lo que vamos a usar ahora es lo que le escribí acá, ¿sí? Esto lo vamos a recordar. ¿Sí? El que nunca lo vio, ahora ve que es una identidad trigonométrica. ¿Qué es una identidad trigonométrica? Es una igualdad, en este caso, que está planteada en base a la tangente. ¿Sí? La tangente de una diferencia entre ángulos. Tangente de A menos B es la tangente de A, el primer ángulo, menos la tangente del segundo, ¿tá?, dividido 1 más tangente de A por tangente de B. ¿Sí? Entonces, si alguno trabaja con ecuaciones trigonométricas, capaz que trabajo con esa identidad. ¿Sí? Acá lo único que vamos a hacer es aplicar esta igualdad. Entonces, ¿dónde vamos a aplicar esta igualdad? Y bueno, vemos que acá tenemos la tangente de una diferencia entre dos ángulos, alfa sub R menos alfa sub S. Entonces, aquí vamos a aplicar esa identidad trigonométrica. ¿Sí? Vamos a hacerlo paso a paso, cosa de no equivocarnos. Entonces, la tangente
de alfa sub r menos alfa sub s es la tangente de alfa sub r, el primero, menos la tangente de alfa sub s, ¿sí? Dividido 1 más la tangente de alfa sub r por la tangente de alfa s. ¿Sí? Entonces, ¿eso que es igual? A la tangente W. ¿Sí? ¿Está? Y a no asustarse. Lo que hicimos acá fue aplicar una identidad trigonométrica. Que la recordamos. ¿Ah? Ahora, te pueden decir, bueno, pero esta expresión que me doy acá es como que más engorrosa que la anterior. Y es cierto, es un poco más engorrosa. Pero ¿qué pasa? Acá nosotros podemos identificar ciertas cosas. Que era, por ejemplo, tangente de alfa sub r. Recuerden que alfa sub r era el ángulo de inclinación, y nosotros habíamos visto que la tangente de alfa sub r, ¿qué es? Es m sub r, que es la pendiente. La tangente de alfa sub s es m sub s. Que estos dos eran la pendiente de r y s respectivamente, de las rectas r y s respectivamente, y que son conocidos. Entonces, acá vamos a expresarlo usando esta notación, ¿sí? La tangente de alfa sub r es m sub r menos m sub s dividido, vamos a hacerlo mejor, m sub r, ¿sí? Menos m sub s, la diferencia entre la pendiente de r y la pendiente de s, dividido 1 más, ¿sí? La pendiente de r por la pendiente de s. ¿Sí? Y eso es igual, esa cuenta es igual a la tangente trigonométrica de W. No me da W, me da la tangente trigonométrica de W. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado con eso. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que identificamos ahí? Sabemos que la tangente del ángulo W, el ángulo W era que queríamos calcular su medida, encontrar su medida. Entonces, la tangente W, ¿sí? La puedo escribir como, ¿tá? La diferencia entre el coeficiente, la pendiente de R y la pendiente de S, dividido 1 más la pendiente de R por la pendiente de S. Si uno se pone a pensar, todo esto que está acá es conocido. Todo esto lo puedo calcular. Entonces voy a poder calcular la tangente de W. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿cuánto vale W? Y bueno, para saber la medida de W, la amplitud de W, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es utilizar el inverso de la tangente. ¿Ah? Capaz que alguno trabajó el inverso de la tangente, ¿sí? Vamos a poner amplitud, el ángulo W. Entonces, ¿qué va a hacer? El inverso de la tangente trigonométrica de esta expresión. Es decir, puede ser que lo hayan visto con arco tangente, ¿sí? Dividido 1 más m sub r por m sub s. Entonces, ¿qué dice acá? Esto nos da un numerito. Entonces, nosotros queremos ver cuál tiene que ser W para que la tangente de W sea igual a ese valor. Entonces, lo que hacemos es el arco tangente o tangente a la menos 1, esto capaz también lo pueden identificar en la calculadora con tangente a la menos 1. ¿Sí? Entonces, hago el inverso de la tangente de este resultado que nos dio ahí, y eso nos da la medida W. ¿Está? Que es la amplitud del ángulo W. Y así calculamos W. Ahora, siempre que yo tenga, ¿sí?, dos rectas, ¿sí?, recuerden que tenemos, si yo tengo dos rectas, R y S, tengo dos posibles ángulos. Puede ser este, ¿tá?, de S a R, considerado en sentido antihorario, o de S a R considerado en sentido horario. ¿Tá?
Entonces, siempre que vamos a considerar el ángulo entre las rectas S y R, lo hacemos en sentido antihorario. ¿Está? Y esto, la medida del ángulo W, que es en sentido antihorario, cuando lo calculamos, hacemos la tangente, el inverso de la tangente, arco tangente, de M sub R menos M sub S, dividido 1 más MR por MS. ¿Está? Y es importante tener en cuenta cómo ponemos esta diferencia. Acá digo, la pendiente de R menos la pendiente de S. ¿Sí? Que como es como un orden al revés de cómo nombré las rectas. Si el ángulo era de S a R, acá pongo la pendiente de R menos la pendiente de S. Lo pongo como al revés. ¿Está? Si acá me equivoco, no me va a dar el ángulo que yo quiero. Entonces ahí hay que tener cuidado. ¿Sí? Y ahora vamos a hacer un esquemita para recordar eso. Bueno, y el siguiente esquemita que les quería decir, más que nada para que no metan la pata cuando hacemos ejercicios de práctica y eso, es que si yo tengo que calcular la medida de este ángulo, ¿sí? ¿Ah? Ese ángulo es el ángulo de S a R en sentido antihorario, que es W, a R en sentido antihorario. ¿Sí? Entonces, cuando voy a calcular la medida de este W, ¿sí? Lo que hago es, en esta expresión, ¿sí? Vamos a usar, cuando coloque acá la pendiente, cuando coloquemos acá los datos correspondientes, lo que tengo que hacer, ¿sí? Es poner en el numerador, ¿ah? La diferencia de las pendientes, ¿sí? En el orden inverso. ¿Ah? Entonces, acá digo, de S a R, acá tomo primero la R y después la S. ¿Ah? Es un detalle, pero lo escribo así para que quede claro. ¿Sí? Entonces, en el numerador, ¿ah? ¿Sí? Tomo la diferencia de las pendientes en el orden inverso. ¿Ah? Esto es como una guía. ¿Sí? Cuando vamos a calcular este ángulo, ¿sí? Está nombrado de esta manera, de SAR, en sentido antihorario. Si vamos a usar esta fórmula, lo que hacemos es tomar esta diferencia en el orden inverso que consideramos. ¿No? Para que no haya confusión. ¿Sí? Hasta pronto. Bueno, ahora lo que vamos a hacer más adelante es hacer algunas aplicaciones, ¿sí? Para que quede claro. Espero no haberme olvidado de nada, ¿sí? Y ya está. La idea es que esto lo podamos aplicar en algunas situaciones para calcular ángulos entre las dos rectas o en otras situaciones en que vamos a utilizarlo. ¿Tá? La idea de este desarrollo era un desarrollo más que medianamente formal. La idea es llegar a la deducción de cómo es la fórmula la fórmula para calcular el ángulo entre dos rectas, ¿sí? Y está, pero está todo enfocado a un punto de vista más práctico. ¿Tá? Esa es la idea de estos videos.